Muy excelente jornada. Hoy tenemos un día precioso en el norte de la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, disfrutando de esta aula ICB, el domingo 25 de septiembre, empezando la primavera, disfrutando de este día. Muy bienvenido a los hermanos que están y se van a ir sumando a lo largo de la transmisión del vivo. Hoy de nuevo, desde este lugar, compartiendo, estoy junto a Daniel, que me está asistiendo esta mañana. Ustedes saben que el material va a quedar subido como cada aula, cada clase de aula en la red, en el muro de mi Face, así que ahí lo pueden consultar si les interesa. Va quedando archivado ahí. Daniel, tenemos toda la serie de Hebreos, toda la serie de Apocalipsis y ahora lo que estamos haciendo con las cartas de la prisión. Por ahora Efesios, ya llegando al final. Hoy vamos a pisar, a entrar en el último capítulo, el capítulo 6, al final de la clase. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la familia, expresando la llenura de Dios en la familia, la plenitud de Dios en la familia. ¿Cómo estás, Juan? Te veo ahí. Muy bienvenidos a la transmisión de hoy. Bien, vamos a orar, Daniel. ¿Querés orar vos? Bueno, dale. Padre, te damos gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, porque que tú nos alumbres, Señor, porque tu palabra es alumbre, Señor. Te damos gracias porque estamos en este lugar, por la vida de nuestros hermanos que están en ese lugar, Señor, en las redes, Señor, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos su familia, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Amén. Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que abras la fuente, Señor, de nuestro espíritu, para que en el contacto tuyo y con tu palabra, tu espíritu edifique nuestra vida en el Cristo en el que somos y existimos. Te bendecimos, te amamos, confesamos nuestro amor, lo proclamamos, Señor, lo vivenciamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Listos para recibir llaves que tienen que ver con secretos de éxito. Bueno, la palabra éxito está muy utilizada y diluida en su expresión, ¿no? Porque ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito para nosotros? El alcance de objetivos propuestos. Ahora, cuando hablamos de alguien que despertó a la fe, que despertó a la vida espiritual, que despertó a la conciencia de su esencia, entonces lo que tenemos que decir que éxito tiene que ver con caminar, andar, comprobando el propósito, cumpliendo, caminando el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarlos a ustedes, los bendigo a cada uno de ustedes. Gustavo, recordame, creo que desde Buenos Aires, Gustavo. Sí, Rosa allá desde La Rioja, vi a mi esposa por ahí también, siguiendo el aula. Muy bienvenidos a ustedes. Entonces, éxito para alguien que está despierto espiritualmente tiene que ver con esto de andar, caminar el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hay situaciones en donde vemos personas con un nivel de resultado, de frutos, en unas áreas y no tanto en otras. Sin duda, en la familia es una de las áreas más complejas. Hoy vamos a ver esto de expresar la llenura, la completitud, la plenitud del Cristo en el que somos y existimos, la naturaleza de Cristo en familia. ¿Cómo está Marcelito? Gustavo me dice sí,
que desde Buenos Aires nos está siguiendo. Buenísimo compartir con ustedes. Y hablamos que esta porción de la carta a los Efesios está unida ya desde el verso 15 en adelante, el andar, el caminar, el transitar la vida, es transitar la vida en sabiduría, porque para poder expresar la llenura de Dios, esto de ser llenos del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, para poder expresarlo es clave la sabiduría. Y de nuevo, la Escritura nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en Cristo está encerrado todos los secretos, las claves de diseño para llevar adelante una vida en plenitud. Él es el original, el diseño maestro. Él es la esencia de lo que nosotros necesitamos reflejar en nuestra vida para comprobar y caminar el propósito de Dios. Entonces hoy hablamos de andar en sabiduría en familia. ¡Qué tema! Porque la verdad que tenemos dos maneras de acercarnos al texto de hoy. Uno es tomando literalmente como si hubiera sido escrito exactamente para nosotros, dirigido a Gustavo, a Rosa, a Silvia, a José, a Daniel, o entendiendo que fue dirigido para una audiencia específica, que es la iglesia cristiana del primer siglo, decodificar los principios que nos ayuden a entrar en el diseño de Dios. Podemos exactamente extraer cada palabra e intentar aplicarlo a nuestra vida, pensando que fue escrito exactamente para nosotros, o directamente decodificarlo, desentramar, extraer los principios que hoy son aplicables. Porque, ¿para quién fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito no para nosotros. El Nuevo Testamento fue escrito para la audiencia del primer siglo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Tito, a Timoteo. Por eso Pedro escribe a las iglesias de Galacia, de la zona del centro de Asia. Por eso es bien específico la audiencia a la que es remitida la Escritura. Nosotros no podemos literalmente aplicar, textualmente aplicar cada cosa que dice respecto a la familia hoy, porque la familia vino siendo, ¿sí?, desde el diseño original de Dios, en el huerto del Edén en adelante, una construcción que tiene que ver con la sociedad y el entendimiento de la evolución de la sociedad. Pero sí podemos extraer los tesoros de principios. Entonces, ¿cómo hacemos para expresar la llenura de Dios, la llenura de Cristo en la familia? ¿Qué secretos necesitamos desentramar para una gestión exitosa en la familia? Bien, diga llave, por favor. La llave que abre el cofre del secreto del éxito es el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Vamos, la llave que abre el cofre de los secretos del éxito en la familia es el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Bien, por eso ahora vamos al texto, y desde el capítulo 5 del verso 21 vamos a ver al capítulo 6, verso 4 secretos, pero una llave y 4 secretos para desentramar la gestión exitosa de la familia en nuestra vida.
estamos hablando con gente despierta. No estamos hablando con gente religiosa, ¿sí?, todavía dormida en su inconsciencia de la esencia que porta. Muy por el contrario, hablamos de gente que está experimentando y despertando a la plenitud de Dios, ¿sí? Por eso me atrevo a compartir con ustedes este material. Si vos formás parte de una estructura de pensamiento tradicional, de una iglesia que aplica la Biblia como viene, sin decodificarla, sin entender los tiempos, sin discernir y discriminar que fue escrita para una sociedad del siglo I y que hoy tenemos 20 siglos de desarrollo en el pensamiento del hombre, entonces estás en el horno, te va a hacer cortocircuito esta mañana, esta clase. Pero por el contrario, si vos te querés parar desde una mentalidad despierta, una mentalidad actualizada, estos principios van a ser oro para vos y para mí. Y todos tenemos una historia en la familia, pero yo no quiero remitirme a las historias particulares de cada uno de nosotros. Lo que sí te puedo decir es que esa historia cambia cuando abrazamos los principios de Dios. Cuando caminamos no en la estructura rígida del pensamiento religioso, sino cuando caminamos en el hermoso fluir del desarrollo de la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, yo no sé cómo evaluás vos tu vida familiar hasta hoy, pero te quiero decir que aplicando, abrazando, entendiendo y moviéndote en los principios de Dios, éxito de acuerdo a lo que significa para Dios el andar en el propósito es lo que te espera para vos, lo que me espera a mí. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, del verso 21 al capítulo 6, verso 4. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta acá la porción de esta mañana. ¿Cómo están, Nico? ¿Cómo estás, Juan Marcos? El secreto del éxito para poder irradiar y manifestar la plenitud de Dios en familia. Bien, y el secreto está en el verso 21. La llave está en el primer texto. ¿Cómo puedo hacer para manifestar la llenura de Dios en la familia? Alguno dijo yendo a la iglesia. ¿Sabes?
la cantidad de gente que participa de congregaciones. Y no es lo mismo ir a la iglesia que ser iglesia. La iglesia tiene que ver con el ser. Cuando veamos el misterio de Cristo y la iglesia hoy a la mañana, uno de los secretos para desentramar el éxito en la familia, vamos a ver que uno no va a la iglesia, que uno es, que esto es una verdad de diseño esencial, no, una costumbre. Otros pensarán, bueno, teniendo éxito y amasando dinero para poder proyectar. Y mi hermano, no, tampoco. Muchas personas en el foco de desarrollar una relación se han dado al hecho de acumular bienes y tampoco es el éxito en la familia. Ayuda en áreas, ¿sí? Apalanca, porque el recurso financiero son herramientas, ¿sí? Pero hay mucho más. Y ese mucho más lo encontramos enunciado en el verso 21. Un texto que aparentemente pasa desapercibido, pero es básicamente la esencialidad, el punto de fuerza para poder desarrollar éxito en cuanto al propósito, poder desarrollar el carácter de Cristo en la familia. ¿Y qué dice el texto? Simplemente, someteos unos a otros en el temor de Dios. La verdad que en nuestra cultura latina, muy similar en este aspecto a la cultura hebrea desde donde escribe el apóstol Pablo, nos gusta hacer énfasis en los textos que vienen, sobre todo aquellos que tenemos algunos años y provenimos de una sociedad machista donde el hombre tuvo y no tiene la última palabra en la decisión de la familia. Miren, hermanos, sí es cierto, todo lleva un orden, pero yo le quiero decir que aquello no puede ser sin este principio del verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nos corremos de nuestra sociedad latina, si nos corremos de la sociedad hebrea del primer siglo, si nos corremos del pensamiento machista, mi hermano, la esencia para poder manifestar el carácter de Cristo en la familia tiene que ver con entender que en la familia somos iguales en cuanto a trascendencia, iguales en cuanto a existencia, iguales en cuanto a esencia y diferentes en funciones. Pero la base de aquello es entender que somos iguales. ¿Puedo poner algo ahí? Claro, pero habla más fuerte. En el sentido, yo lo pongo sería, somete uno a otro, ámense uno a otro. El amor, habla del amor. Es que no es posible el someterse unos a otros sin el amor. Sí. Miren, recordamos que estamos hablando de que esto es andar en sabiduría en familia, ¿sí? Y repasamos el concepto de sabiduría que hablamos. Cuando dice sed sabios, hablamos de que sabiduría tiene que ver con reinar o gobernar. ¿Sí? Viene de una expresión, la palabra griega viene de una expresión que es gobernar o reinar. No, ¿qué es lo que podemos gobernar y reinar? Primero tenemos que ser dueños de nosotros mismos. El primer nivel de dominio, ¿sí? Recuerden, el hombre fue puesto desde el huerto del Edén para sojuzgar
que significa dominar por la fuerza todas las cosas, está hablando de toda la creación, la naturaleza, ¿sí? El primer nivel de dominio es el dominio de uno mismo, dominio propio. Ese es el primer nivel de dominio. Nosotros no podemos proyectar un nivel de dominio mayor más que el que ejercemos de nosotros mismos. Soy total y completamente dueño de mis actos. Ni el diablo ni la carne, elementos vencidos en la cruz del Calvario y desde la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido habilitados para andar en esa victoria, habiendo vencido la carne por medio de la muerte de Cristo y habiendo vencido al diablo por medio de la muerte de Cristo. Nosotros necesitamos, somos totalmente dueños de poner nuestra vida bajo un gobierno, voluntariamente bajo el gobierno de Cristo, del Rey de todo, del sueño, del dueño, del Kyrios, del dueño de todas las cosas. Entonces, someteos los unos a los otros. Esa expresión someteos, jupotazo, tiene dos raíces. Jupo significa debajo, poner abajo. En la combinación de palabras, no voy a entrar demasiado en la gramática porque voy a ser pesado, pero voy a tener que explicar qué es genitivo, qué es acusativo, no lo voy a hacer. Pero tiene que ver con el lugar, puesto debajo. Y hace alusión a una posición, a una condición inferior. Voluntariamente me pongo debajo, me pongo al servicio, me pongo debajo. Los padres somos muy experimentados en estas cuestiones. Más allá de cuál sea nuestra mentalidad, entendemos la responsabilidad que tenemos frente a nuestra familia, de protectores, de proveedores. Por eso no voy a entrar en estas cuestiones que ya todo el mundo habla y que surgen del texto claramente. Me voy a meter con la verdad profunda y esencial, con la llave del éxito en las relaciones en la familia. Ponerse debajo. Los padres, en un espíritu de entrega, muchas veces, cumpliendo nuestra asignación y propósito en la familia, sabemos que lo hacemos, las cosas que hacemos, nuestra gestión de la vida, nuestra gestión de las finanzas, nuestra gestión del trabajo, por uno mismo, pero también por nuestra familia, ¿sí? Experimentados en esto de someternos para ponernos debajo, ponerse al servicio del otro. Y otra raíz, jupo es la primera, es pantao, que significa encuentro, algo bajo, algo callado, algo de bajo perfil, para producir un encuentro. Encontrar o juntarse con. Entonces, esto de someterse es básicamente subordinar, reflexivamente obedecer, someter, sumiso. Para esto se necesita observar el modelo original. ¿Cuál es el modelo original? La expresión de Cristo en los días de su carne, Jesús. Él en Marcos capítulo 10 expresa los evangelios, que serán motivo de algún otro tiempo para Aula ICB. Sería extraordinario ver la vida de Jesús, que es el Cristo en los días de su carne, aunque hoy hay otra experiencia humana de Cristo que es a través de la gente despierta. Pero
ver cómo los 4 evangelios van narrando. Está bien a la audiencia de aquel siglo, pero nos deja claramente el registro de la vida de Jesús, Cristo en los días de su carne. Y vemos ahí en el Evangelio de Marcos cómo Cristo se presenta a sí mismo y presenta su propósito, cuando en el capítulo 10, verso 45 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice, pero que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, entregarse en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. El Rey de todo, en su encarnación, en su humanación, en su humillación. Él se puso al servicio, debajo de todos. Bueno, ¿queremos el secreto del éxito en la vida familiar? Pongamos nuestra vida al servicio de todos los que están en casa, al servicio de su crecimiento, al servicio de su desarrollo, al servicio de todos los que están en casa. Hombres, nuestras esposas primero, porque el vínculo matrimonial es la base de la estabilidad de la familia. Aquellos que no tienen una familia compuesta de esta manera, bueno, al servicio de los que estén en casa, de los que sean parte de nuestra familia, porque la familia es la primera línea para expresar el propósito de Dios de unidad de la sociedad toda. La familia es la primera línea para expresar el propósito de Dios para la sociedad toda. Pero no es solo la familia, es más que la familia, pero es el primer lugar. Por eso en aquel tiempo, cuando Pablo hablaba de los referentes de la obra, primera de Timoteo capítulo 3, hablaban de marido de una sola mujer. La Iglesia, en una interpretación actual, tomando literalmente ese texto, en un encuadre rígido y legalista, de alguna manera dejó de lado, cuando digo la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia evangélica, la Iglesia católica, dejó de lado aquellos que tienen un traspié, un tropiezo en su vida familiar y que tienen matrimonios naufragados. Sin embargo, el principio es tu vida hoy, hermano, no como fue tu vida en el pasado. Cuando despertás a la esencialidad de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, tu vida hoy. Y si hoy tuviste un tropiezo, no quedás al margen del camino, mi hermano. No quedás al margen del camino. Los principios siguen estando ahí. Y tenés oportunidades de rehacer tu vida. Y rehaciendo tu vida, entrar ahora con un principio que te ilumina, que es el someterte los unos a los otros. Como realmente someterse sería, es como nos puso igual, somos igual. Todos somos iguales en la relación matrimonial, en la relación familiar, perdón. Somos iguales. Tenemos diferentes roles, pero somos todos iguales, ¿sí? Pero el someterse es la actitud de ponerse por debajo del otro.
reconocer que los intereses del otro, el crecimiento del otro, el desarrollo del otro son prioritarios a los míos propios. ¿Sí? Es como si el otro avanza, vos también avanzás. Yo estoy para que el otro avance. Porque se trata de una persona más que Cristo. Sí. Bueno, yo veo sería que Sí, se trata de la unidad. De la unidad más allá. Mi hermano, entender el diseño de Dios para la unidad es clave. Soy uno con mis hermanos. Ahora, si no lo puedo reflejar en casa, ¿qué voy a reflejarlo en la sociedad? Y acá es donde, hay trabajo para hacer. Me llevo tarea para mi casa. Claro, acá es donde necesitamos establecer coherencia. Si no puedo ser uno con aquellos que tengo una relación próxima, tan cercana, tan carnal, tan de sangre, o sea, ¿cómo puedo llevar esto más allá? Códigos secretos para el éxito en la familia. Para poder tener éxito en las relaciones familiares. Yo sé que después va a hablar de roles, ¿sí? Funciones, pero para poder tener éxito en las relaciones familiares, mis hermanos, esta es la clave: someterse los unos a los otros. Y no tengo manera de someterme si no entiendo que estoy viviendo hoy la vida del Cristo resucitado en mí. No estoy viviendo mi vida. No es mi vida, es la vida de Cristo hoy. Y si en los días de su carne, en su experiencia Jesús, Cristo se sometió voluntariamente y fue siervo de los que estaban a su alrededor, mi hermano, mi hermana, seas padre, seas madre, seas hijo, seas hija, seas hermano, en casa, en familia, tenemos que estar al servicio del otro. Anímate, si estás viendo con alguno de los tuyos, decirle: contá conmigo, estoy al servicio tuyo. ¿Cómo puedo hacer yo? Contá conmigo, al servicio suyo. ¿Cómo puedo hacer yo? Gracias. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarte? ¿Cómo puedo hacer yo para contribuir para que andes en el propósito tuyo? De ahí, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Recuerden acerca del temor de Dios, que acá no es miedo. El concepto hebreo era de un Dios que te podía fulminar en cualquier momento. De hecho, Jehová en el Antiguo Testamento, Yahvé, como le quieran decir, de acuerdo a de qué catecismo vengan, ¿sí? Del catecismo evangélico o del catecismo católico, como le quieran decir. El Dios que conocían los hebreos en aquel tiempo te fulminaba en cualquier momento. Sí había una faceta que tenía que ver con el temor, pero Salomón escribe que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios, la reverencia, la honra, el posicionar a Dios en la vida, en el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El primero. Él es el eje, Él es el centro de todo. Ese es el principio de la sabiduría. Y dijimos que para manifestar la llenura de Dios es fundamental que lo hagamos en sabiduría. Y estamos en la porción del texto a los Efesios donde hablamos de andar en sabiduría. Y andar en sabiduría en familia. Empecemos por casa. Es como estar en medio del corazón estamos. Claro. En el corazón estamos. Porque hablamos sería de la familia. Y el corazón manda la vida. Sí. Sabiduría para la vida familiar, para el éxito en la vida familiar. Someteos los unos a los otros. Estás al servicio del otro. Veo algunos por ahí que
nos están siguiendo. La veo a Nati, ahí desde Córdoba, ¿sí? Algunos más que me aparecen y me desaparecen en la línea, pero bueno, sí, para saber que compartieron con nosotros y nos dejan un saludo así como hizo Nati, entonces nos va a quedar el registro que estuvieron por acá. Volvemos al texto: someteos los unos a los otros. Como Daniel, vos nos decías, es imposible someterse, ponerse al servicio, poner debajo del otro, ponerse al servicio para facilitar que el otro tenga éxito, si no pensamos en el amor, si no expresamos el amor y vivimos el amor, ayudando a que el otro sea y se descubra. Miren, es toda una tarea, porque, a ver, un niño no se hace hombre o no se hace adulto, una niña no se hace mujer de un día al otro. Es todo un desarrollo de la vida, es todo un despertar, es todo un descubrirse, en donde los ámbitos en los que uno se va formando es bueno tenerlos presentes. Por ejemplo, valores como libertad, como honra, valores como amor, ¿sí? Fe, son fundamentales para expresar el reino de Dios con la familia. Algunos creen que expresamos el reino de Dios solo sirviendo en una congregación. Es mucho más que eso. Mi hermano también sirviendo en una congregación, pero es mucho mayor que eso. El secreto del éxito en la familia, entonces, es manifestar el carácter de Cristo, sometiéndonos los unos a los otros. ¿Cuál será el secreto del éxito en el matrimonio? ¿Por qué es tan duro y tan difícil? Porque en el matrimonio hay que aprender a morir, hay que aprender a ceder, hay que aprender a someterse, hay que ponerse al servicio del otro para que el otro se eleve, para que el otro crezca. ¿Por qué el texto dice que la mujer esté sujeta al marido? Explico el contexto de la iglesia del primer siglo y de la cultura hebrea. Principalmente en las culturas antiguas, en las culturas salvo algunas mínimas excepciones, hay en la escritura esas excepciones, los hombres tenían una formación intelectual mucho mayor, mucho mayor que la de ciertas mujeres. Tenían un desarrollo, una mayor preparación que muchas mujeres. No es la situación de hoy día. No es la situación de hoy día. ¿Por qué el mismo apóstol Pablo en otros pasajes, como en Primera de Timoteo, como en Primera Corintios, manda a la mujer a callarse en la congregación y no ejercer autoridad sobre el hombre? Porque no es una cuestión de imposición de una personalidad dominante, sino era una cuestión de sabiduría. En la sociedad griega, por eso lo escribe en Corinto y se lo escribe a Timoteo cuando estaba supervisando la iglesia de Éfeso, que si bien está en el Asia, esto lo tengo que explicar, formaba parte del mundo griego, porque Grecia era ambas márgenes en aquel momento del mar Egeo, y todo el mar Egeo, todo lo que contenía el mar Egeo y ambas márgenes, tanto en Europa como en Asia, eso era Grecia. Éfeso era Grecia, y no estoy errando geográficamente, porque eso era parte del dominio griego, digamos. La costa oeste del Asia Menor, ¿sí? donde está Éfeso.
tanto en Éfeso como en Corintos, ¿sí? Parte de la cultura griega, se decía que, voy a dar un dato histórico interesante, las mujeres de mala vida, prostitutas, rameras, era muy común en Corinto, estaba muy popularizado porque tenía que ver con la adoración a una diosa que tenía su sede, su base ahí en Corinto, su templo en Corinto. Las prostitutas tenían mayor formación intelectual que las mujeres en casa. ¿Por qué? Porque pasaban mayor tiempo en las tertulias, en los agasajos, en las cenas, en las reuniones de hombres, ¿sí?, que las propias esposas en su casa. Ese era el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, por eso el apóstol Pablo les decía: la mujer calle en la congregación. Por eso el apóstol Pablo, con su firme formación judía, ¿sí?, dice que el hombre es cabeza de la mujer. Pero el principio para nosotros hoy, donde la realidad es bastante diferente, ¿sí?, es someterse los unos a los otros, hermano. No como algún trasnochado, dormido, dice: vos me tenés que hacer caso porque yo soy tu marido. Bien. El secreto del éxito en la familia: la capacidad de ponerse debajo y al servicio del otro. El secreto del éxito en el matrimonio. Mi hermano, le voy a hablar a los hombres específicamente. Esposos, una de las cosas que tenemos como rol, uno de los roles en nuestra familia, es elevar a la condición de reina a nuestras esposas. Y no una reina que es un decorado por su belleza, sino una reina que ejerce gobierno sobre sí misma, en primer lugar, gobierno sobre el ambiente, la casa, la familia, las relaciones familiares, gobierno en la congregación. Me estoy metiendo, claro, porque si vos pensás que esto fue escrito exactamente para vos, decís: no, que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre. No, gobierno sobre el ámbito de la casa. Porque los tiempos cambiaron. Gracias a Dios, hoy la mujer se desarrolla al nivel del hombre, ¿sí? Y somos iguales. Tenemos roles diferentes, pero somos iguales. Y amén por aquellas madres de familia que por situaciones de la vida son madre y padre para sus hijos también. Bien, el secreto del éxito en el matrimonio es estar al servicio del otro para que el otro sea. Servir, mi hermano hombre, a tu esposa para que ella se desarrolle, para que ella se forme, para que ella estudie, para que ella se eleve, para que ella sea una mujer de sociedad, para que ella sea una mujer con un nivel de intelectualidad, para que ella sea una mujer con un rol específico, para que ella sea una mujer de empresa, para que ella sea madre y todas esas cosas a la vez. Es difícil. Pero en la relación, en la familia, nosotros estamos para que el otro sea. Nos ponemos voluntariamente y por amor debajo, al servicio para que el otro sea. Bien. Tengo a mi hija con una claridad muy interesante con respecto a esto.
en el hogar de niños, naturalmente en el esquema de pensamiento nuestro eran en la familia, ¿cuáles son los juguetes que les compramos a las nenas? Daniel, cuando le tenemos que regalar, ¿cuáles son los juguetes? Le compramos una muñeca, ¿sí? Le compramos un juego de té, una cocina. En la administración que hacemos del hogar de primera infancia, yo con esa lógica, porque así crié a mis hijos, voy a comprarle regalos a los chicos. Y mi nena de 20 años me dice, ¿por qué muñecas para las nenas? ¿Por qué no un juego de herramientas? Mi hermano, nosotros implícitamente tenemos conductas sociales que tenemos que revisar. Entonces están nuestros nenes en el hogar jugando con herramientas, jugando con nenas o nenes. Mi hermano, nosotros necesitamos reconocer que tenemos que darle otra base más elevada a la formación de nuestra familia, y que nuestras hijas, si desean ser amas de casa, que lo sean, pero si desean ser profesionales, que lo sean, y si desean dedicarse a la gestión pública, que lo sean, y si desean dedicarse al gobierno, que lo sean, y si desean dedicarse a la empresa, que lo sean. Cambiemos este esquema de una sociedad que le pone límites por cuestiones de género al otro. Y esto la Iglesia fue responsable, caldo de cultivo de una mentalidad que retrasa. Cambiemos el chip. Cristo en los días de su carne para la sociedad hebrea del primer siglo fue un adelantado, un reformador. Los discípulos no podían entender, por ejemplo, en Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, por qué Jesús hablaba con una mujer. Se dice que en la historia de la Iglesia, María Magdalena fue injustamente tratada porque ella contaba entre los apóstoles de Jesús. Mi hermano, cambiemos el chip que nos metió la religión con una mentalidad machista y limitante, sometedora del otro. No, sometámonos nosotros al servicio del otro. Porque el secreto del éxito en el matrimonio es someternos por amor del otro, cumplir, colocarnos en un rol inferior para que el otro sea. El secreto del éxito en la familia, someterse los unos a los otros. El secreto del éxito en el matrimonio, someterse los unos a los otros. Pero si ustedes observan, en el verso 32, Pablo, y yo intencionalmente uso la palabra secreto acá porque es la palabra que usa Pablo en el verso 32, dice, grande es este misterio. Y la palabra misterio ahí, mysterion o musterion, literalmente se conoce como secreto. Secreto. Viene de una raíz, mou, que significa secreto. Este secreto, grande es este secreto. Mas yo digo esto de Cristo y la Iglesia. ¿Por qué el matrimonio funciona bajo ese diseño? Porque hay un diseño maestro que es la relación de Cristo y la Iglesia. Como dije, lo que no podemos experimentar y vivenciar a nivel personal, no lo podremos vivenciar y experimentar a nivel sociedad. Lo que no podemos experimentar a nivel familiar, no lo podremos llevar a la sociedad.
Lo que no podemos experimentar a nivel iglesia, tampoco lo podemos llevar a la sociedad. Porque en el diseño de Cristo y la iglesia es paralelo al diseño de esposo y esposa. Cristo como el esposo, la esposa, la iglesia. ¿Qué tiene la esposa que no tiene el esposo? Esto es importante, esto es el secreto del éxito en la iglesia. ¿Qué tiene? Tiene una matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es el lugar en donde se produce el engendrar. La matriz es el lugar en donde los órganos fecundos de la mujer permiten que ante la inyección, ante la intervención, ante la presencia del esperma del hombre, se pueda producir en ese lugar el milagro de la vida, de la continuidad de la vida. La iglesia es matriz para la sociedad, como la mujer tiene matriz para el matrimonio. De hecho, la expresión matrimonio tiene su origen en la expresión matriz, una matriz en común. Una matriz en común. Y lo que hace madre a la mujer es esta posibilidad de este órgano. Miren, mi hermano, hay un gran paralelo, hay un secreto, hay un misterio acá. La iglesia es matriz de la sociedad. Cristo está naciendo en la sociedad, en la conciencia de la gente, en la conciencia de la sociedad. Y para que los diseños de Dios para la humanidad vengan, necesitan ser verdad primero en la relación entre Cristo y la iglesia. Para que Cristo nazca en los corazones, en la vida, en la sociedad y se manifieste claramente en este mundo, necesitamos que sus principios sean verdad en la iglesia. Miren, hay una tremenda contradicción. Una iglesia total y absolutamente fragmentada y dividida, con énfasis en lo individual, no va a poder dar a luz. No va a poder dar a luz al Cristo naciente en las naciones. Cuando en Mateo capítulo 23, verso 38, Jesús mira los edificios del templo y les dice a los fariseos: vuestra casa es dejada desierta o desolada, de acuerdo a otras traducciones. La expresión desierta o desolada en el idioma griego ahí significa vacía de los órganos reproductores. La figura en lo que se usaba es cruel, es muy cruel, en que se usaba la palabra, dicen los eruditos, los especialistas, es cuando animales devoraban los órganos reproductores. Cuando los fariseos reciben esta es una sentencia de parte de Cristo que se cumple 40 años después. Vuestra casa os es dejada desierta o vuestra casa os es dejada desolada, significa la casa queda estéril. Vuestra casa queda estéril ¿en cuanto a qué? En cuanto al propósito de engendrar luz, dar luz para esa generación y para ese tiempo. Mi querido hermano, para nosotros poder cumplir con el propósito que tenemos como iglesia, estoy hablando de la iglesia global, no de las congregaciones, tenemos que recuperar nuestra fertilidad. Dejar de pensar en que la máxima experiencia de la iglesia es tener un salón lleno. Entonces tenemos ciudades y naciones con salones llenos de personas
totalmente alienadas y separadas de la realidad de la sociedad, que no gravitan, son ingrávidas con respecto a su influencia en la sociedad, mi querido hermano. Nos encerramos para shows del Espíritu Santo, convenciones y recitales que te conmueven hasta las lágrimas, pero no producimos un efecto en la sociedad. Mi hermano, eso es una iglesia estéril. Eso es una iglesia que no da a luz el diseño de Dios para la sociedad. Por eso la iglesia no puede ser su máxima expresión el culto. El culto es una vivencia más de la vida congregacional. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que ambos son una misma vida, comparten una esencia y tienen en común una matriz, por eso es un matrimonio secreto, misterio, mou en el idioma griego, secreto. El secreto del éxito en la familia es que nos sometamos los unos a los otros. El secreto del éxito en el matrimonio es que nos sometamos el hombre a la mujer y la mujer al hombre. El secreto del éxito en la iglesia es lo mismo, hermano. Sometiéndonos, sirviendo para que mi hermano se eleve, para que el otro sea. Y entendiendo que somos uno. Realmente, si el otro se eleva, somos uno realmente. Yo también realmente. Yo creo. Porque ahí yo me gozo. Porque cumplo mi propósito, manifestando el carácter del Cristo en el que soy y en el que existo. Muchas de las cosas que llamamos iglesia y prácticas a las que llamamos iglesia no condicen con el reino de Dios. No tienen que ver con el éxito en cuanto al propósito. Mi querido hermano, seamos iglesia, seamos la expresión de Cristo para traer y dar a luz al Cristo presente para las naciones. En el ámbito donde me muevo, no en el culto. Hago una autocrítica del movimiento al que pertenezco, del que vengo. Nos hemos transformado, y de hecho yo lo fui durante un tiempo, en especialistas en cultos. Mi querido hermano, tenemos que salir del culto y movernos hacia la sociedad. Dejar de esperar que la gente entre a tener una experiencia, sino llevar la experiencia de Dios a la sociedad, metidos en todos los niveles de reino, metiendo. Me encanta el poder de la parábola del medio de Mateo capítulo 13, la cuarta parábola, cuando dice que el misterio, hablando del misterio del reino de los cielos, dice: el reino de los cielos es semejante a una mujer que toma una medida de levadura y la mete en 3 medidas de harina hasta que todo sea leudado. Es una mujer, la iglesia, o como lo es la iglesia, tipificada por una mujer, que hace una acción, meter la levadura en la harina. No mete la harina en la levadura, mete la levadura en la harina. Lleva el poder transformador de Cristo a la sociedad, lo mete, amasa. ¿Hasta cuándo?
hasta que todo es leudado, pero nosotros nos transformamos en especialistas, en experiencias de culto, ¿sí? Y hemos metido a la gente, hemos agarrado la levadura y la hemos dejado en cajitas que llamamos templo. Olvídese, mi hermano, es hora de sacar la levadura y ponerla en la sociedad. Hay que meterse en todos los niveles de la sociedad. No porque esto es pecaminoso, no porque el diablo, no porque... Basta de temor. Lo que portamos es lo que este mundo necesita como respuesta a su principal necesidad, el Cristo que nos habita. El secreto del éxito en la iglesia, entonces, someterse para que el otro sea, bajar, ponerse debajo y al servicio de él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estará haciendo hoy? Lo mismo. ¿Qué estás haciendo vos entonces hoy? Por último, y sí, acá habla de los hijos, acá habla de los roles de las mujeres, habla del principio de la honra, podríamos destacarlo, no hay mucho tiempo para hacerlo. Honra, en el vocabulario bíblico, lo hago, digo no hay mucho tiempo, pero bueno, vamos a ocupar un par de minutos. En el vocabulario bíblico, la honra tenía que ver no solo con respeto, consideración, con guardar lugar, sino que tenía que ver específicamente con el sostén material. En la cultura, por eso esto se necesita entender la cultura hebrea para poder decodificar el principio y aplicarlo a nuestra cultura hoy. Si nosotros tomamos el principio de allá y lo traemos acá, rompemos. Porque honra era la práctica en la cultura hebrea de la protección de padres que ya no tenían la administración de sus bienes. Porque cuando los hijos llegaban a los 30 años de edad, recibían la herencia con los padres vivos, y los padres ancianos, que ya no podían producir lo que producían en la plenitud de sus fuerzas, que ya no tenían acceso a la tierra que habían cultivado, por ejemplo, necesitaban vivir de la honra de sus hijos. Sus hijos necesitaban honrar, reconocer, cubrir, proteger financieramente a sus padres que ya no estaban en edad productiva. Hoy le llamamos jubilación, retiro. En aquel tiempo no había nada de ese sistema. En aquel tiempo los hijos protegían y respondían financieramente por sus padres, ¿sí? Y eso era la honra, la práctica de la honra. Después nosotros le quisimos aplicar respeto y todas esas cosas que están bien, que también forman parte de la honra, pero estrictamente en la sociedad judía era esto. Por eso la honra, que era la honra de un profeta en la antigüedad, la ofrenda, hermano, no era el respeto, no era el venga, siéntese en el primer lugar. Era básicamente la cobertura o protección financiera o material. Eso tiene que ver con la honra. Mi hermano, Dios nos llamó a vivir una vida de caridad. Por eso dice, en cuanto a honra, honraos los unos a los otros. Participen de las necesidades de sus hermanos. Porque esto manifiesta el carácter de Cristo, glorifica a Cristo, exhibe el propósito que tiene que ver con expresar la vida del Cristo en el que somos. Habla de no exasperar a los hijos, no irritar a los hijos, no hacer las cosas que a nuestros hijos le van a producir sacar lo peor. Básicamente. Sino de nuevo, someterse para que el otro saque lo mejor.
Entonces, el secreto del éxito en el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Manifestar al Cristo en el que somos. Portar, dicho en el vocabulario de Romanos capítulo 8, verso 28, portar, exhibir, manifestar, mostrar, dejar ver el carácter o la imagen de Cristo. Dejar ver el carácter o la imagen de Cristo. La palabra imagen en la Biblia son dos palabras que se traducen imagen. La primera, eikon, de donde viene la expresión castellana icono, imagen, ¿sí? Y ahí aplicamos a las imágenes que se adoraban, etc. La segunda palabra que se traduce imagen es carácter, escrita con K, la única diferencia, carácter. El carácter, la esencialidad de algo. Cuando hablamos de manifestar la imagen de Cristo, de esto hablamos. Manifestar el carácter, la esencialidad de Cristo en nosotros. ¿Cómo vamos a poder someternos sin exhibir la expresión, el rasgo de humildad, humillación de Cristo, siendo el superior de todos, haciéndose el siervo de todos? Este es el camino del éxito en cuanto al propósito divino. Mi hermano, verso 21 de nuevo. Someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Hemos de ver éxito en las relaciones familiares. Exhibamos el carácter del Cristo en el que somos. Dejemos la soberbia, dejemos la demanda y el reclamo del otro, discusiones. Yo he sido un hombre discutidor y tengo que crecer y he crecido y aún creceré en esta área. Cuando las discusiones se traban y ya no se escuchan las razones, solo son para un enfrentamiento que lleva a ver quién tiene la razón, quién gana, quién se impone sobre el otro. La única verdad es Cristo. Y la realidad es que es una bobada, porque para imponer una razón violamos el principio mayor del amor, del someterse los unos a los otros. Entonces, desde otro lugar, no ahorremos esfuerzo en que el otro reciba la luz que portamos, pero no nos trabemos en conflictos infructuosos, improductivos, discusiones huecas que no llevan a nada, a pretender tener la razón. Animémonos a establecer una calidad de relación mayor y superior en el vínculo de la familia y ponernos al servicio del otro. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sin dudas, el secreto del éxito de la gestión de la familia. Mi querido hermano, y el secreto del éxito de la gestión de la vida, porque en definitiva, ¿de qué se trata el éxito para alguien que despertó espiritualmente? Simplemente en manifestar el carácter de aquel que nos habita, del Dios en el que somos, del Cristo en el que existimos. Hasta acá, esta mañana, y espero haber sembrado el principio de someternos los unos a los otros en todas las relaciones que llevamos adelante. Los bendigo, Gustavo, Claudia, Claudia desde Estados Unidos, Gustavo desde Buenos Aires, Rosa desde La Rioja, acá en Argentina, Nati desde Córdoba. Hoy estamos bastante extendidos. Estaba Diego también allá desde el sur, centro sur de la provincia de Santa Fe, desde Totora o San Genaro, no sé desde dónde, de alguno de estos lugares.
Juan Marcos desde acá de Reconquista, Silvia, Marcelo, Silvia mi esposa de mi casa, Marcelo desde Reconquista también. Los bendigo a todos ustedes y bueno, esta tarde vamos a compartir una celebración acá al estilo de ICB, donde nos hemos propuesto dejar de ser especialistas en culto para transformarnos en influenciadores para nuestra sociedad. Los bendigo y disfrutá del Cristo en el que sos, si existís, disfrutá de tu familia, ponete al servicio, sometete para que voluntariamente al servicio por amor de los que están en tu casa y manifestá así el carácter del Cristo en el que somos y existimos. Y ese modelo, que es un modelo de éxito en casa, lo será también para la sociedad. Hasta la semana que viene. El próximo fin de semana vamos a seguir estudiando éxito ahora, pero lo vamos a ver en las relaciones laborales, ¿sí? En el trabajo, en la gestión del trabajo, ¿sí? Hasta la semana que viene. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de poder tocar el corazón, la vida de mis hermanos, Señor. Que ellos reciban la edificación de tu carácter en ellos, el despertar de la esencialidad, lo que vos pusiste en ellos, la vida de Cristo hoy, para que juntos la podamos expresar a completitud, caminando en el propósito en el que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada familia ahora. Amén. Amén. Te bendigo, mi hermano.